Bueno, pues seguimos en Vigo a Debate, en Localidad Televigo, en este nuevo formato. Y María José, que está todo el tiempo mirándome con cara de déjame meter baza, Jaime, por favor. María José. Gracias, Jaime. Bueno, parabéns. Antes de nada, parabéns. Francamente, coñecendo a túa trayectoria política e a de que tes e o que tes por diante, hai que recoñecer que hai aí un currículum que ten peso e futuro, espero. Me parece que ves con moitas ganas e creo que Vigo o precisa. Pero antes de nada quixera facer a reflexión seguinte. Estamos a falar todo o tempo da cidade de Vigo cando a zona franca é algo que abrangue moito máis que a cidade de Vigo. Os seus efectos polas decisións que toma, por onde están os polígonos industriais, pola propia plataforma logística onde está, é un proxecto propio da área metropolitana. Bueno, un proxecto de Galicia. Pero centrándonos no noso territorio, no noso ámbito máis cercano, creo que, a mes, os nosos espectadores seguramente non son somentes de Vigo cidade, sino tamén da nosa bisbarra. É importante dicir isto porque todos os erros que se poidan cometer ou os acertos que se poidan ter van a afectar a medio millón de persoas directamente, porque é o enclave onde está ubicada a zona franca. Logo, a respecto dos eixos que marcabas, David, de volver un pouco ao modelo industrial centrado nos sectores clásicos de Vigo, o naval, a pesca e o automóvil. Entendo que sin logística non hai viabilidade para a industria e é unha cuestión pendiente que me gustaría saber como a contemplas ou como entra dentro destes espacios marcados como liñas forte. E tamén a sustentabilidade, non somente porque haxa que facer informes medioambientais, sino porque tanto para a pesca como para automóvil ou para a automoción, se hai algo no que influe esta actividade de maneira directa, é cuestións medioambientais e que teñen que ver coa sustentabilidade. Tamén me gustaría coñecer cal é a túa posición ao respecto. E unha luz de alarma que se me encende, tendo en conta que somente zona franca, non sei se o dato é correcto, por favor, pido que me actualices, pero creo que xenera alrededor do 40% dos empregos na súa contorna, non? E tendo en conta que está centrado sobre de todo neste momento a man de obra no sector de automoción, seguir dándolle cada vez máis pulo, máis peso ou ampliar, por así dicilo, a influencia no emprego e na propia dinámica económica de Vigo nun sector que agora está moi ben, pero que non sabemos se eternamente vai estar ben, e creo que se me entende o que quero dicir, é arriscar demasiado polo que sería unha especie de monocultivo industrial. Ten que ver con iso que decías de os sectores clásicos, non? Sí, no, pero a mí non estou en desacordo con iso, simplemente poño un pouco, ilumino algo que me parece que houve un momento no que se discutía moito, se falaba se iso era conveniente ou non, se alertaba de que podía en algún momento xerar unha situación que se cae eso, caemos todos. Entón, bueno, pues simplemente advertir esta circunstancia que a mí me parece interesante. Logo, unha cuestión máis, e xa remato, que é a da superposición de, como antes comentabas, e eu amplío incluso o abano, de organismos que teñen capacidade para intervir, por exemplo, sobre o espazo urbano, que teñen algo que dicir e os que lles afecta efectivamente ese plan xeral, moi especialmente efectivamente a zona franca e as necesidades de ampliación que estaban plantexadas, pero que aquí temos unha autoridade portuaria, a máis importante de Galicia, temos a zona franca, a única do norte, a parte da de Santander. Temos unha futura área metropolitana co que iso vai supoñer, porque algún día chegará e non tardará moito. Temos unha área metropolitana en stand-by, digamos. Pero está aprobada polo Parlamento e iso en algún momento vai chegar e ao mellor non é dentro de moitísimo tempo. Temos un consorcio para o Casco Vello coa Xunta de Galicia. Temos os clústeres de producción industrial máis importantes de Galicia. Temos unha Cámara de Comercio potentísima, importantísima tamén para a internacionalización das nosas empresas. E sabemos de Vilagarcía Pontevedra. Exactamente. E sabemos, ademais, que a economía galega tira porque tira na balanza comercial tira a externalización dos nosos produtos, é dicir, non me sale agora a expresión, axudádeme, a exportación, gracias a Laia, é dicir, a exportación pesa o suficiente. E logo, xa por último, lembrar que somos o 8% da poboación e aportamos máis do 20% ao PIB. Iso é posible porque, pese a que sempre nos queixamos con razón de que non somos capital de provincia, debemos recoñecer, e é importante poñelo en valor, que contamos precisamente con todos estes organismos os que lles hai que sacar todo o partido posible.
porque dan moita de sí. David, bueno, as preguntas van en bloque, parece ser. Claro, después me dices que me extiendo, ¿no? Pero es que es muy denso, ¿no? Sí que es verdad, ¿no? que cuando decimos Vigo, y yo lo repetí, ¿no? Decimos que es el Gran Vigo. Sí. También es cierto una cosa, que la huella que está dejando Zona Franca fuera de la ciudad, es decir, tenemos ahora La Plisán, en Salvaterras Neves, tenemos Porto do Molle, en Nigrán, tenemos Porriño, y todo eso se financió y se pagó gracias al polígono de Balaídos. Es decir, todo esto lo paga Balaídos. El año pasado tuvimos un recurso financiero de cerca de los 20 millones de euros, que es fácil de decir, pero es una cantidad de dinero muy importante, y eso lo produce solamente el polígono de Balaídos, con lo cual yo creo que es la joya de la corona, ¿no? Es el gran tesoro de la Zona Franca y que tenemos que mimar, ¿no? Sí que es verdad que hay que buscar suelo fuera de la ciudad, porque la ciudad seguramente solo no llega, ¿no? Y nos decías, bueno, que es importante hacer un debate de la logística y del transporte, y seguramente nos querías decir la ciudad del transporte, ¿qué? Yo digo una cosa... Si no lo decía ella, yo sí. Claro, yo digo una cosa, la ciudad del transporte, ¿qué? Pero ¿quién tiene que hacer la ciudad del transporte, no? Que al final nosotros lo vamos a asumir como reto, pero las ciudades del transporte o los centros logísticos en todas las comunidades autónomas los hacen las comunidades autónomas, que es el que tiene la competencia en transporte. Yo creo que aquí hay unos señores en la Xunta que siempre miran para otro lado y silban. Entonces, bueno, pues que sigan silbando, que ya nos pondremos nosotros a buscar un espacio para la ciudad del transporte, ¿no? Y estamos trabajando de forma seria en ello, y bueno, hay sitios que se están descartando, y después hay ubicaciones posibles, tanto dentro de la ciudad como en los alrededores, ¿no? Como en las villas y en los pueblos limítrofes. Sí que es verdad que en ese estudio técnico que nos dan, pues nos descartan la ubicación dentro de la carretera que va desde Porriño a Vigo, ¿no? Nos dicen que es una carretera de alta siniestralidad, que en estos momentos ya está saturada y que no se puede poner ahí un centro de transporte, ¿no? Sobre todo que teniendo en cuenta que a lo mejor, porque Ábalos ya dejaba algunas dudas en los últimos días, tenemos un túnel que cambia el trazado también, pues es posible que no fuese o hubiese que esperar hasta ese momento para decidirlo, ¿no? Los técnicos nos desaconsejan que se haga en ese vial. Y yo creo que los argumentos que dan, ¿no? De que es un vial con alta siniestralidad y que es un vial que en estos momentos ya está saturado, pues parece que coincide, ¿no? Si tenemos algo saturado y metemos más vehículos, pues lo saturamos mucho más, ¿no? Es decir, que no tiene lógica. Y si en un sitio donde hay muchos siniestros, pues metemos más vehículos a circular, pues vamos a tener más siniestros. Con lo cual, eso parece completamente razonable. Después nos hablabas de tenemos que ser sostenibles. Pues lo decíamos con los polígonos, que tenemos que ver dónde se ubican, que tenemos que ser respetuosos. Y bueno, anunciamos ayer con el rector que queremos hacer los dos edificios, tanto el de la universidad como el de Zona Franca, que hagamos en la TEA, que sean sostenibles, y después tenemos que tener un carácter las administraciones ejemplarizantes. Entonces ahí lo que queremos hacer es tanto la climatización como la calefacción de los edificios, usar la energía del mar. Nosotros tenemos un potencial de energía en el mar, ya que vivimos en una ría y que no se está usando. Entonces, pues parte de la administración pues también tiene que hacer un piloto y aprovechar esa energía del mar para poder climatizar esos edificios. Y así lo tenemos que hacer en todo. Tenemos edificios en Porriño que ya tienen calefacción geotérmica y después tenemos que buscar también una transversalidad. Y yo creo que sostenible es lo que hablábamos también. En la ciudad tenemos polígonos de generación espontánea. Dígase el polígono de Sárdoma, dígase el polígono de Beade, el polígono del Caramuso, polígonos que surgieron por la necesidad de unos empresarios con muchísima iniciativa de generar riqueza. En algunos de los casos, pues la actividad que se está desarrollando en estos polígonos pues requieren poca mano de obra. Entonces nosotros lo que queremos es hablar con ellos, reestructurar, humanizar esos polígonos, dotarlos de aceras, porque en estos momentos no tienen aceras para acceso, dotarlos de carriles bici, es decir, ese carril bici que está haciendo ahora el ayuntamiento, pues coser todos los polígonos para que las trabajadoras y los trabajadores puedan ir en bici, y después algo muy sencillo, que lo que esté en la ciudad, que necesite, que sean industrias de una demanda de mano de obra masiva. Y si hay algo que no requiere mano de obra, como puede ser la logística, y que puede estar en cualquier otro sitio, sácalo de la ciudad. Es decir, hablar con los propietarios del polígono del Caramuso y ofrecerle a
que tenemos allí de logística o de almacenaje, que se vayan a la Plisán o que se vayan a otra ubicación, que van a ser igualmente competitivos, y tenemos que ayudarles desde un agente dinamizador de la economía, como puede ser la zona franca, y traer para ahí pues empresas que necesiten, que requieran muchos hombres y muchas mujeres para trabajar, porque no tiene ningún sentido tener almacenes en la ciudad y después meter a los ciudadanos, a las vecinas y los vecinos en autobuses o en coches y mandarlos a 40 o 50 kilómetros, ¿no? Yo creo que hay que también darle el sentido común. Con lo cual, todos estos polígonos, también estamos haciendo un estudio de esos polígonos urbanos de generación espontánea para buscar en ellos un Sobre potencial. todo, entiendo, estáis haciendo un plan para la organización de los espacios industriales. Hola, ya querías hablar. Sí, eu quería falar a propósito da Plisán e da cantidad de anos que levamos con o tema Plisán sin resolverse suficientemente e agora con unha implantación de empresas moi pobre en cantidad, non? Entonces, neste momento que hai unha comunicación, parece que unha sintonía moi plausible, non? Entre diferentes administracións, empezando polo Goberno Central, que representa a Zona Franca e o Concello de Vigo, que sería conveniente un impulso a resolver definitivamente esa cuestión. Sei que ademais está tamén a Xunta de Galiza, co que a responsabilidade que lle corresponde, pero eu no seguimento que fixen durante uns anos do compromiso de cada institución, Zona Franca tampouco cumplía, e non solamente nos tempos de Teresa Pedrosa, tamén na época de Teresa Pisano, non se cumplían, digamos, os compromisos de resolver definitivamente o tema da Plisán. Sei que hubo conflitos de intereses con propietarios dos terreos expropiados, etc., que, bueno, a súa razón tiñan os propietarios, non? Pero o problema está aí. E iso é un número impresionante de metros cuadrados para a instalación de empresas, que evidentemente, se iso estivera en funcionamento, hubiéramos evitado que moitas estiveran en Portugal, non? Moitas incluso que estaban no entorno do que é os terreos da Plisán. Pero hai unha cousa que a mí me preocupa moito e non vexo que desde Zona Franca nin desde ninguna outra institución se este a falar. É a comunicación con a Plisán. O transporte non solamente estamos a falar de camións, estamos a falar do tren, por exemplo, que me parece que sería o máis viable para o transporte ou a comunicación de transporte entre a Plisán e o Porto de Vigo, por exemplo, ¿no? Como, digamos, o porto de exportación de moitos dos produtos da Plisán ou dos produtos que as empresas da Plisán teñen que importar e que veñen tamén polo Porto de Vigo. E desto non se fala. Se falou hai moitos anos da necesidade de comunicación por ferrocarril do Porto e a Plisán, pero parece que isto é algo que non se ten en carteira por parte de ningunha das institucións neste momento, non? E a mí me gustaría coñecer a posición da Zona Franca, porque dependendo da posición da Zona Franca tamén serían os movimentos do Goberno Central neste momento. Claro, dentro de 2 anos o mellor é outra cousa, pero neste momento polo menos aproveitemos. E no tema concreto de que, claro, facer unha cidade do transporte na zona tirando a Puxeiros ou por aí, cando está a gravidade desa autovía, que non é unha autovía, que é unha carretera máis perigosa do Estado, era tamén o momento de resolver ese problema. Eu non digo que o túnel, eu teño escoitado técnicamente opinións favorables e desfavorables á construción do túnel, pero mellor pode haber outras alternativas que optimizarían estruturas que neste momento xa crearon un impacto ambiental en Mos, por exemplo, no Concello de Mos, impresionante, como é a autopista, e que non está suficientemente en funcionamento ou utilizada, porque quen vai a usar unha autopista para pagar algo por un sitio que o lóxico é ir gratuitamente? Entonces, eu non falo de utilizar ese tramo de autopista para pagar, non falo de mecanismos de utilizar unha infraestructura que xa está feita para darlle un uso público sin un beneficio de unha empresa privada como é neste momento, de tal xeito que efectivamente fose eficaz e operativa e pudese ser alternativa a esa autovía tan perigosa, a autovía da morte. Afortunadamente nos últimos anos a base de multas se foi eliminando un pouco, pero a todo isto sigue sendo grave, non? A ver, hai cosas, cando decías a Plisán se están implantando empresas pobres, non
Na Plisán non se implanta nada porque non hai nada, de momento un proxecto, é dicir, que non hai ninguna implantación. Ahora sí te podo dicir unha cousa, a Plisán nestes momentos, bueno, aí mayoritariamente o Porto de Vigo. Bueno, pero sí que ha empezado la comercialización, ¿no?, de suelo en Plisán. Sí, empezó a comercializar. Una precomercialización previa. Ahí mayoritariamente lo tiene el Puerto de Vigo, que tiene cerca de un 60%, después la Xunta tiene un 20% y la Zona Franca tiene un 20%, aproximadamente. Es decir, nosotros ahí somos la parte más pequeña, ¿no? Pero sí que es verdad que la Zona Franca tiene un... Estado, Sí, que digo que o Porto tamén é Estado. Bueno, Outra cousa é que algún reclamemos competencias para el Porto es un híbrido, ¿no? Porque es una parte que depende de la estructura del Estado y después el presidente pues lo nombra el Estado, pero a propuesta del presidente. Yo lo entiendo también como Laia. El Porto es del Estado, lo que ocurre es que por una cordialidad política se cede al gobierno autonómico con la potestad de designar al presidente, lo cual al final no es tanto una cuestión política como... Tú vas al Consejo del Puerto y la mayoría no recae en el Estado. Ya. Es decir, en estos momentos el control de los puertos, en aquel acuerdo, el primer gobierno de Aznar que tiene minoría y que tiene que pactar con Pujol, aquello cuando hablaba catalán en la intimidad, pues uno de los acuerdos de aquel primer pacto de Aznar fue que le cedió el nombramiento de los puertos y la dirección de los puertos, es decir, le dio la mayoría del comité, cosa que es lógica. Si yo te doy el presidente, tengo que darte la mayoría del comité, si no luego no va a poder sacar las cosas adelante. Te hago una estructura complicada, con lo cual los puertos en estos momentos, la dirección de los puertos de interés general, pues la tienen las comunidades autónomas. Pero vamos a hablar de la Plisán. Pues en estos momentos la Plisán, Zona Franca, tiene adjudicado un proyecto de más de 4 millones de euros para desarrollar urbanísticamente las parcelas, para poder empezar a comercializarlas. En estos momentos lo que se decía es que Zona Franca de las tres administraciones es la más dinámica. Sabes que ya tuvimos una reunión, la consellera, el presidente del puerto y el delegado de la Zona Franca, fue una de las primeras reuniones que tuvimos para ver la situación y tomar las primeras iniciativas conforme a la Plisán. Y en estos momentos la obra la tenemos adjudicada y solo estamos pendientes de un permiso de la Confederación Hidrográfica. El viernes pasado se nombraba al nuevo presidente de la Confederación Hidrográfica. Yo estuve en Orense en su toma de posesión y bueno, ya le estuve explicando la situación y le dije que, bueno, que una de las primeras cosas que queremos que se haga desde la Confederación Miño-Sil pues es sacar adelante pues este permiso para desarrollar y que empecemos con las obras para poder comercializar la Plisán. Y os puedo decir, y aparte es un rumor público, que hay grandes empresas que están demandando muchos metros en la Plisán. Una de ellas, solo una, demanda 250.000 metros cuadrados, con lo cual es una gran factoría y que nos dice que van a estar cerca de los 300 puestos de trabajo que se van a generar en esa factoría. Con lo cual los proyectos que hay para la Plisán son proyectos muy interesantes y proyectos de mucho nivel. Sí que es verdad, Jaime, que alguna vez tú y yo lo hablamos, ¿la Plisán va a ser un puerto seco? Pues parece que no. La Plisán va a ser otro parque industrial. Es que yo quiero meter un pequeño apunte en relación a otra cuestión también que planteaba Olaya, y es el de las comunicaciones ferroviarias, porque nos comentaban en la Comisión Europea, estuve en diciembre pasado allí, y nos comentaban que de cara a las conexiones, y además lo sabes, que han aprobado el trazado para la unión de una red ferroviaria gallega con la red de Aveiro, la red que conecta Aveiro con la meseta para red, hablamos de transporte de mercancías por alta velocidad, y esa conexión de los puertos gallegos se realiza a través no de la Plisán de Salvaterra, sino a través de la plataforma logística de Monforte. Y yo no sé si ese movimiento hace que nuestra Plisán, la de Salvaterras Neves, se quede en un segundo plano. ¿Qué futuro tiene una plataforma logística por la que no va a pasar la red ferroviaria de mercancías de alta velocidad? Es que yo creo que eso nació con idea, a ver, el PTL, ¿no? El Parque Tecnológico y Logístico de Vigo, de logística tiene poca, es un parque industrial. Y la Plisán, que también nace como un puerto seco, pues al final va a ser otro polígono industrial. ¿Por qué? Seguramente habrá que hacer una reflexión. Decíamos, ¿no?, que poníamos un contenedor, entonces como llegaba un contenedor de América, tardaba 3 días, entonces lo mandábamos 2 días a descansar a Salvatierra en un tren y después lo traíamos en el tren y lo traíamos nuevamente a Vigo porque a los 2 días salía para Santander, ¿no?
pues esto que era un proyecto que en algún momento se pudo ver como un proyecto viable, pues la lógica y la técnica dice que no, y sobre todo porque estamos en un momento que la tecnología nos deja clasificar los contenedores de una forma muy dinámica, mucho más rápido, y que somos capaces de localizar un contenedor y agrupar contenedores de forma masiva. Hay un sistema en el puerto de Vigo... Entonces, perdona David, tenemos entonces que replantearnos la esencia de la prisión de Salvaterra. Sí, no va a ser un puerto seco. É que cando os proxectos se enquistan, apodrecen. É dicir, canto tempo levamos falando, cambiou tanto, falábamos de economía digital, é dicir, que cambiou tanto o escenario e os mecanismos que hai proxectos que se quedan totalmente mortos per se. E este, francamente, creo que hai que reconsideralo. Só unha cousa a respecto, a respecto da ETEA. Vexo que lle chamas ETEA, xa non se chamará Campus do Mar? No, claro. Es que Campus do Mar é unha parte da ETEA. Era unha pregunta a pillar, Sí. Campus do Mar é unha parte da ETEA, non? A parte que ten que ver coa universidade. Claro, que ten que ver coa universidade. Sí, a ETEA en realidad ya no existe como tal. Ahí está el Centro de Investigaciones, que es un proyecto que también está presupuestado y nos están diciendo desde el Gobierno de España que van a iniciarlo de forma inmediata también, con lo cual es bajando el vial de la ETEA a la derecha, pues es el Centro de Investigación Marítimo-Pesquera, y a la izquierda, pues es lo que es en la parte baja, es la zona de investigación de la universidad. Después, hacia el mar, el edificio Siemens es el que vamos a hacer nosotros desde Zona Franca para el emprendimiento vinculado a los sectores del mar, es decir, a la construcción naval, a la pesca, a la conserva. Vamos a crear ahí un gran referente en el mundo del mar. Y después la parte que va desde el edificio Faraday, que es el de la universidad, hacia el campo de fútbol, esa parte es de la Xunta de Galicia, que es una parte que de momento pues no sabemos qué van a hacer. ¿Y eso de la piscina, de poner a disposición de los vecinos, de todo esto? Después la parte superior, que es la del campo de fútbol y la de los pabellones, esa ya es del ayuntamiento, esa es la de destino municipal, que el ayuntamiento pues ha decidido, yo creo que muy bien decidido, hacer todo instalaciones deportivas de superficie. Donde estaba la piscina ahora es un pabellón y que tiene mucha demanda. ¿Por qué se hizo ese análisis? En Teis hay una piscina y en estos momentos pues mantener dos piscinas en el mismo espacio pues no era viable. Entonces sí había una demanda de unos espacios deportivos y había unos clubs de gimnasia rítmica, de baloncesto, bueno, que hacían una reclamación, y entonces pues se le dotó esos espacios para esos clubs. Después el campo de fútbol, que nos decía el alcalde que quiera que sea un campo polivalente, que quiere hacer ahí una actualización para que valga también para el rugby, ¿no? Es decir, que a mí me parece bien, porque los espacios tienen que ser polivalentes. Yo creo que es una gran reflexión y una sabia reflexión, ¿no? Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo. Yo sé, Olaya, María José, que nos han quedado muchísimos temas en el tintero. A lo mejor me extendí yo un poquito de más en la creo que o delegado da Zona Franca ocupó toda a primeira parte. Pero bueno, también es lógico y normal, y también esto es una cuestión de ir afinando los tiempos. Esperemos que cumpla con esas cuestións que nos plantexou con tanto entusiasmo, e que definitivamente haxa cousas que efectivamente se leven a cabo, non? Como é o tema da ETEA, a ETEA como a chamamos popularmente porque era como se chamaba antes, pero que non bote 20 anos máis porque xa leva 10, xa leva 10 ou 12, e que definitivamente se resolva. E logo, unha cousa que a mí me hubiera gustado decir yo antes, yo digo ahora, aproveito se teño un minuto, que toda riqueza que se impulse para a nosa industria que teña o enfoque tamén da riqueza social, é dicir, que non quede en beneficio do que pode ser o beneficio industrial, o beneficio empresarial, pero que logo os traballadores, as traballadoras, a cidade en definitiva, non sexa copartícipe ou disfrutador dese bien que se xera, non? Antes se falaba do tema das novas tecnoloxías, da utilización de robots e todo eso, e Jaime apuntaba con bastante tino de que iso eliminaba postos de traballo. Pode eliminar postos de traballo e pode xerar tamén postos de traballo se efectivamente se queren utilizar as novas tecnoloxías para xerar riqueza social. Pero se ao final o único que queremos é
a través desas novas tecnoloxías, reducir coste empresarial, é dicir, mellorar a productividade en base á reducción de empleo, non sería unha boa cousa para a cidade, non? Claro, seguramente os nosos avós estaban embarcados en barcos de pesca. Hoxe en día hai moi pouquiños galegos embarcados como mariñeiros nos barcos de pesca. E iso tamén é o que queremos como modelo para a cidade de Vigo, non? É dicir, eu prefiro que os vigueses e as viguesas programen os robós que apreten os tornillos e que monten as pezas dos coches e que ese traballo físico e duro pois o fagan as máquinas e que os nosos traballadores, as nosas traballadoras programen esos robós. Por iso decíamos, queremos facer unha cidade que sea capaz de reter o talento. Os parques industriales xa non poden ser aqueles parques industriales duros, temos que poder acceder a eles en bicicleta, ter espacios de esparcimentos e zonas verdes dentro dos propios parques, e todo eso se consigue con un modelo transversal. E despois o decíamos, como se fai un modelo social dentro da zona franca? Bueno, facendo iniciativas para reter o talento e facendo parques industriales máis atractivos para que todo ese gran capital humano se reteña e despois generando empleo. Lo decíamos, pois ao mellor eses almacéns que están en Vigo e os traballadores de Vigo que se teñen que coller o coche e ir a Salvaterra ou ir a Porriño ou ir a Portugal, pois facer eses centros de traballo en Vigo e eses almacéns fora de Vigo, non? Eu creo que iso é unha parte moi social, porque o ter un emprego é unha cousa moi social. Yo creo que todo el mundo tiene claro que en Silicon Valley no se aprietan más tornillos que los de los prototipos y hay mucha riqueza, hay mucho empleo y desde luego es allí donde se están tomando las grandes decisiones que regirán nuestro futuro y el de nuestras empresas también. Olaya, María José, muchísimas gracias por acompañarnos, por ser las primeras en este experimento, que iremos afinando los tiempos para que también ajustemos un poquito más. Tomo nota también. David, muchísimas gracias por acompañarnos, mucha suerte, gracias por el análisis, por también exponerte a este experimento de este nuevo Vigo a debate, esperemos que lo hayas disfrutado. Gracias porque nos has dejado muchos titulares, sin duda, muchas noticias con las que yo me quedo y que, bueno, que al igual que decía Olaya, esperemos que las intenciones se conviertan en hechos y que esta ilusión, además, que se te ve, se mantenga. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a vosotros. Encantado de estar este rato aquí con Olaya, con María José, con Jaime, con todas las viguesas y todos los vigueses, porque yo creo que esto es una ventana más de comunicación y de contar las cosas que queremos hacer y que después también, lo que dices tú, Jaime, yo asumo ese reto, venir aquí dentro de un año y de todas las cosas que conté hoy, pues que fuimos capaces de... Lo hacemos. Pues aquí nos retamos. Hacemos cuadros de check y vamos marcándolos. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos. Desde luego, a todos ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperemos que les haya gustado este nuevo Vigo a Debate. Se lo prometemos a ustedes también. Trataremos de hacerlo mejor, como siempre. Tratamos de hacer todas las cosas lo mejor que podemos. Pero, mientras tanto, pues nos vemos dentro de 7 días y traten, como siempre, de ser muy felices. Un saludo.